Bueno, ahora sí es momento de comenzar. Cuento como entretelón que estuve hasta hace un segundo todavía intentando contestar muchos de los mensajes de personas que por alguna razón no habían logrado conseguir el link para entrar ahora. Si alguien sigue intentando, bueno, ya no voy a poder contestar más mails, pero bueno, espero que todos hayan... Traté de mandar esta semana un mensaje más detallado, más explicativo de cómo hacerlo, pero bueno, también algunas personas tuvieron problemas siguiendo las instrucciones o logrando acceder a la plataforma. Pero bueno, no quería atrasarlos más, así que muchísimas gracias a todos por haberse sumado. Increíblemente para el evento de hoy había más de 5.500 personas anotadas. Les juro que cuando decidí organizar estas dos charlas abiertas y gratuitas, jamás me imaginé semejante cantidad de gente. Esa es la razón por la cual estamos usando esta plataforma de eventos en vivo. No es posible usar los mecanismos de videoconferencia habituales, que Microsoft tuvo la gentileza de cederme para que pueda utilizarlo y recibir semejante cantidad de gente. Y bueno, quiero agradecer también, vieron la placa mientras esperaban, pero quiero agradecer a todas las instituciones que acompañaron esta convocatoria. Muchos organismos de gobierno, como los Ministerios de Educación de Jujuy, Misiones y Chubut, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy, las municipalidades de Goya, 3 de febrero, San Salvador de Jujuy, Goya, 3 de febrero y San Salvador de Jujuy, el ente autárquico permanente, varias instituciones educativas, la Universidad Nacional de Jujuy, el Colegio Lincoln, el Colegio Aleteia, el Colegio Tarbut, el Colegio Franco-Argentino y la red educativa Logos, y algunas instituciones sociales y culturales como el Club Alemán en Buenos Aires, el Parque Austral, Dor Hadash, Lanrotacol, Amihai, y bueno, nuevamente agradecer el apoyo tecnológico de Microsoft y de Prisma que hicieron posible la implementación de esta plataforma para dar las conferencias. Para comenzar, a ver, hay pocas ocasiones en las que uno puede tener la certeza de estar viviendo un momento histórico. Y este que nos toca es uno de esos poquísimos momentos, donde uno en el momento que lo vive sabe que los libros de historia van a hablar de esto que estamos experimentando ahora. Es un momento tremendamente difícil por la incertidumbre respecto de nuestra salud o la de nuestros seres queridos, la incertidumbre respecto de la economía, los trabajos, pero aún frente a tanta situación angustiante y preocupante, yo creo que estamos ante una oportunidad genial. Y quiero explicarles por qué. Hay un estudio de la Universidad de Duke que muestra que 45% de las decisiones que tomamos diariamente no son realmente decisiones, son hábitos, son cosas que hacemos sin siquiera pensarlo. Por ejemplo, todos los días desayunamos en general la misma cosa, nos lavamos los dientes de la misma manera. Esas acciones que hacemos sin pensar constituyen nuestra rutina. De alguna manera son nuestra vida en piloto automático. Incluso podemos hacer tareas muy complejas sin siquiera pensar. Recuerden cuando recién aprendían a manejar, todas las cosas en las que había que pensar, que el acelerador, que el freno, que el embrague, que los cambios, que los espejos, que los peatones, los autos, que el semáforo, que las calles, era abrumador. Y hoy, si ya tenemos muchos años de manejo, podemos ir con la cabeza pensando en cualquier otra cosa sin siquiera prestar atención a nada y sin embargo tomamos cientos de decisiones una tras de la otra, todas correctamente tomadas a pesar de no estar pensando en eso. Pero si algo hizo la pandemia y la cuarentena fue precisamente hacer añicos nuestra rutina, detener en seco todos nuestros hábitos. E interrumpir un hábito lo hace visible. Nos damos cuenta de eso que hacíamos sin pensar y de alguna manera convierte una compulsión nuevamente en una elección. La mayoría vivimos metidos en una inercia y muy rara vez nos paramos a pensar si la vida que estamos viviendo es realmente la vida que queremos vivir, si las cosas que estamos haciendo realmente las estamos haciendo como querríamos hacerlas. Es muy raro que paremos la pelota. Y esa es la oportunidad espectacular que la pandemia y la cuarentena nos ofrecen. Muchos me preguntan en estos momentos de incertidumbre, ¿qué va a pasar
el día después? Y la respuesta es no tengo la menor idea, por supuesto. Pero la pregunta más interesante, y que quiero plantearles yo hoy a ustedes, no es qué va a pasar, sino qué queremos que pase. ¿Cómo queremos que sea ese día después? Porque preguntarse qué va a pasar nos ubica por afuera de la construcción de ese futuro. Y por supuesto hay ciertas cosas de cómo será el mañana que no controlamos, pero en nuestro entorno, en nuestra vida personal, en nuestra carrera profesional, los que sean docentes en su manejo de los cursos que tienen a cargo, o los directivos de las escuelas que tienen a cargo, o las madres o los padres de la educación de sus chicos que tienen a cargo, tenemos cierto control, podemos incidir en cómo va a ser ese mañana. En otras palabras, lo que quiero dejarles como pregunta abierta en esta introducción es, ¿qué podemos aprender y cambiar en nuestra vida y en nuestro micromundo en base a esta experiencia tremendamente difícil que estamos viviendo? De alguna manera la pregunta es, ¿cómo hacemos para que el 2021 no sea como el 2020? Por favor, no queremos otro año como este, pero tampoco como el 2019. ¿Cómo sacamos un saldo positivo de la pandemia? Acercándonos al tema de la educación, que es el tema de la charla de hoy, la pandemia tuvo dos efectos totalmente contrarios, pero simultáneos. Algunas actividades las detuvo por completo, quizá la más obvia, el turismo, los viajes, pero otras las aceleró a niveles inimaginables. Todas las cosas que tuvimos que hacer como resultado de la pandemia y la cuarentena desnudaron muchísimas falencias en montones de áreas y nos forzaron a hacer cambios muy necesarios que veníamos posponiendo, a veces desde hace décadas. Estamos viviendo un momento loco. ¿Quién hubiera pensado esto que estamos viviendo precisamente ahora? Personas de por lo menos 8 países, personas de casi todas las provincias argentinas compartiendo juntos este momento, cada uno desde su casa. Lo que pasó con el e-commerce. En Argentina, que las ventas online siempre venían muy retrasadas comparado a otros lugares del mundo, tuvimos una explosión de la venta online y muchos de nosotros hicimos más compras a través de Internet en estos 3 o 4 meses de lo que habíamos hecho en nuestra vida entera. Muchas personas incluso hicieron su primera compra por Internet, experiencia que nunca habían tenido. Lo que pasó con el teletrabajo. Descubrir que trabajar en casa no solo no bajaba la productividad como creíamos, sino que en muchos casos la subía, y también subía la satisfacción laboral y el balance entre la vida profesional y la vida personal. Un ejemplo para mí simpático, la receta electrónica. ¿Cómo puede ser que todavía necesitábamos para comprar un medicamento que un médico llene de puño y letra un papelito, lo firme, le ponga un sello, le ponga fecha, y cualquier error en cualquiera de esos datos hiciera fracasar todo el proceso cuando llegábamos a la farmacia para tener que volver al consultorio del médico y volver a iniciar todo el proceso? Está lleno de cosas donde la tecnología, por inercia, por este hábito imposible de romper, la tecnología no estaba llegando. A pesar de que las herramientas existían hace mucho tiempo, seguíamos en muchos sentidos viviendo como hace 30 o 40 años. Bueno, la educación es una de esas áreas. Hace mucho que hablamos de innovación educativa, algunas cosas por supuesto se han hecho, pero a grandes rasgos, la experiencia que tienen a diario nuestros chicos en las escuelas no es sustancialmente diferente de la que tuvimos nosotros hace 20, 30, 40 años o de la que tuvieron nuestros abuelos hace 100. Y de repente llegó el COVID. Y de repente tuvimos de un viernes a un lunes que inventar cómo se da clase con los chicos, cada uno en su casa. Esta situación tremenda, este desafío imposible, se logró con un esfuerzo descomunal de los docentes y de los directivos de las escuelas, con un aporte enorme de las madres y los padres, con un trabajo grande también de los chicos. Hicimos más cambios en los últimos 4 meses de los que habíamos hecho en los últimos 20 años. En definitiva, está claro que no está bueno tener que hacer los cambios de manera tan apresurada. Literalmente, fue de un viernes
que se dijo que las clases continuaban, el fin de semana se anunció que no, y el lunes había que estar dando clase de una manera que 48 horas antes jamás nos imaginamos en la vida que íbamos a tener que tener. No es bueno tener que hacer cambios de este nivel de profundidad tan repentinos, sin planificación, sin entrenamiento de los docentes, sin entrenamiento de los chicos, con infraestructura limitada en la casa de los chicos y de los docentes y no necesariamente adecuada para tomar clases. Hay muchos problemas derivados de haber tenido que hacer estos cambios de manera tan drástica, y está claro que las clases remotas de emergencia no son la educación del futuro. Pero hay un montón de cosas espectaculares que están pasando hoy. Cosas que de alguna manera son excelentes noticias de cara al futuro. Son bloques con los que construir una educación diferente hacia adelante. Cuando el fenómeno de las clases remotas empezó, yo me propuse hacer una investigación al respecto para mi columna de radio. Lancé una encuesta y pasó algo increíble. Explotó. Nunca en mi vida había hecho una investigación que tuviera tanta cantidad de gente interesada en participar. Hubo más de 8.100 respuestas que incluían 2.100 docentes, 2.400 chicos y chicas, 2.800 madres y padres, con representación de prácticamente todas las áreas de la Argentina y algunos países del exterior. No voy a profundizar hoy en las conclusiones de esa investigación. Por un lado, porque habla de lo que está pasando hoy y a mí me interesa más hablar de lo que va a pasar hacia adelante. Pero aparte porque se puede escuchar en mi podcast. Quedó grabado en esa columna de radio y yo subo todas mis columnas de radio a mi podcast, que puede escucharse gratis en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast, con lo cual el que tenga interés de escuchar el análisis más detallado que hice de los resultados de esa investigación puede, después de que termine esta charla, encontrarlo en esos lugares. Aclaro también que dejé disponibles los datos crudos, toda la base de datos de la investigación realizada, para que otros organismos estatales, instituciones educativas o las que fueran pudieran acceder a los datos que se obtuvieron en ese proceso. Pero de nuevo, no quiero enfocarme en lo que está pasando con las clases remotas ahora, eso lo pueden escuchar ahí, quiero enfocarme en lo que va a pasar hacia adelante. Les digo igual muy rápido 3 conclusiones importantes de este proceso de clases remotas. El primero es que se logró un porcentaje altísimo de continuidad educativa. De nuevo, a costa de un esfuerzo descomunal, pero hoy el 96% de los chicos están teniendo algún tipo de contacto con sus docentes y con sus escuelas, y esto es fenomenal. Es fenomenal porque las circunstancias lo volvían muy difícil, pero sobre todo es fenomenal porque la continuidad del proceso educativo es tremendamente importante, especialmente en los sectores más vulnerables, en los que si el proceso se interrumpe, los chicos se caen del sistema y es muy difícil traerlos de vuelta. La segunda cuestión, dije varias veces la palabra esfuerzo descomunal y la voy a decir por tercera vez, es que esto realmente fue a costa de un aporte monumental de los docentes. 91% de los docentes está trabajando algo o mucho más que antes, y sobre todo los que están con chicos más chicos. A medida, digamos, cuando los alumnos son de edades mayores, el estrés de los docentes es un poco más manejable. Los que están con chicos de primer ciclo, inicio de la primaria, o ni hablar de educación inicial, es tremendamente desafiante. Muchos docentes de chicos chiquitos la están pasando realmente mal. Y también las madres y los padres, que tenemos que apoyar mucho más que antes a nuestros hijos haciendo tareas en casa o logrando autonomía para organizarse para trabajar. Y la tercera cosa que quiero mencionar de este proceso antes de entrar al futuro es que obviamente esto puso una vez más arriba de la mesa las enormes desigualdades sociales que de por sí ya existían, potenciadas por la modalidad remota. A lo que ya de por sí eran las asimetrías de diferentes hogares, se suma la diferente disponibilidad tecnológica y de espacio en cada hogar, de conectividad, y la capacidad de los adultos a cargo para poder ayudar a los chicos en este proceso, aparte de la personalidad de cada chico. De nuevo, los que quieran profundizar un poco más en este análisis, los invito a escuchar el podcast. Pero es momento de poner la mirada en el futuro. Quiero enfocarme ahora en pensar hacia adelante. De nuevo repito la pregunta, ¿qué podemos aprender de esta experiencia, ahora orientada a educación, esta experiencia de las clases remotas de emergencia, de haber tenido que virtualizar y remotizar todo el proceso educativo para cuando finalmente vuelvan las clases presenciales? Y en esto hay muchas buenas noticias. La primera y principal buena noticia es que finalmente rompimos la inercia de no cambiar. De nuevo,
hemos hecho decenas de congresos de innovación educativa, debates, discusiones, y la verdad que la experiencia del aula estaba trabada. Hacíamos cambios menores, pero no estábamos logrando hacer cambios más profundos. Bueno, todo lo hicimos en 4 meses. A todos los que me estén escuchando y sean docentes, los felicito. Ha sido un trabajo monumental. Ha sido un trabajo que creo que nadie se hubiera imaginado que era posible y se hizo. Nos forzaron las circunstancias, esa es la verdad, pero bueno, está perfecto. Hicimos más cambios en unos pocos meses de los que habíamos hecho en muchos años. La segunda buena noticia, que también surge de la investigación que hice hace unos meses, es que aparte de haber roto la inercia, existe vocación para seguir cambiando. 63% de las madres y los padres y 66% de los docentes quieren que el sistema cambie en algunas áreas a partir de ahora. No quieren que la educación en el 2021 sea como el 2020, pero tampoco como en el 2019. Y la tercera buena noticia es que quizás con las clases remotas los chicos estén aprendiendo un poco menos, pero en estos meses hubo gente que aprendió una enormidad. Y no estoy hablando de los chicos, estoy hablando de los adultos, estoy hablando de los docentes. La contracara de este esfuerzo enorme que hubo que hacer es que los docentes aumentaron muchísimo su familiaridad con las herramientas tecnológicas disponibles. Estoy seguro que si hiciera una encuesta ahora, la mayoría de los docentes que estén escuchando en este momento desconocían muchas de las herramientas con las que ahora están tremendamente familiarizados. Y lo interesante es que en la investigación yo también le preguntaba a los docentes por la familiaridad tecnológica de los chicos. Y eso también aumentó un montón. Solemos pensar que los chicos son muy diestros con las herramientas tecnológicas, pero no es verdad. Saber usar TikTok o Instagram no te convierte realmente en una persona con familiaridad tecnológica. Vamos a volver a hablar sobre eso sobre el final de la charla. En definitiva, todavía el puntaje que tenemos cuando nos evaluamos en familiaridad tecnológica sigue siendo relativamente bajo, pero ha subido un montón y va a seguir subiendo. Perderle el miedo a la tecnología, conocer las herramientas disponibles, incorporarlas a la práctica diaria, desmitificarlas, es otra herencia espectacular que nos deja esta situación de cara hacia adelante. Y entonces lo que quiero hacer es pensar, ok, ¿cómo armamos el 2021? Supongamos, no sé cuándo va a terminar toda esta historia del COVID, pero bueno, pensemos que marzo del año que viene empezarán las clases con normalidad. Los chicos podrán ir a la escuela como siempre fueron y podremos retomar lo que era nuestra rutina. ¿Queremos retomar esa rutina? ¿O queremos, en base a algunos de los aprendizajes que hicimos en este periodo y esta vocación de cambio que hemos descubierto y esta creciente familiaridad tecnológica que hemos adquirido, iniciar un proceso distinto? Bueno, ese es el objetivo central de esta charla. Vamos a hablar de tecnología y educación. Y quiero empezar contándoles una anécdota. Hace 5 años yo escribí un libro, Pasaje al Futuro, que tenía un capítulo sobre educación. Mi intención era ser provocador. Y cuando lancé el libro, yo me imaginé que iba a ser uno de los capítulos más importantes del libro, pero no me imaginé que iba a ser el capítulo más importante del libro. Claramente ese capítulo se comió el libro. Y me empecé a enterar, después de que el libro salió a la venta, que en algunas escuelas estaban tratando de conseguir un ejemplar para fotocopiarlo y poder repartirlo entre los equipos docentes y discutir algunas de las ideas que se planteaban ahí. Y cuando yo me enteré de esto, dije, yo no quiero que tengan que fotocopiar mi libro. Si las escuelas quieren, los docentes quieren este capítulo, hay que regalarlo. Ahí aprendí una lección, era autor primerizo. Me enteré que cuando vos escribís un libro, pero lo publica una editorial, el libro lo escribiste vos, pero es de ellos, no podés regalar una parte de tu libro aunque quieras. Pero bueno, después de discutirlo con la editorial, logré convencerlos de que me dejen regalar el capítulo de educación para que se use como herramienta de discusión en las escuelas. Si no lo han leído, si no lo han bajado, todavía sigue estando disponible para descargarse. Pero la anécdota que quería contarles es que un día me escribe una docente de una escuela y me dice, mira, tenemos una reunión este miércoles donde vamos a juntarnos a discutir acerca del capítulo de tu libro. ¿Te interesa que tome notas y te cuente un poco acerca de la discusión? Yo le dije, sí, por supuesto, me interesa muchísimo. Y después me manda, y les voy a decir 2 citas, me contó
la frustración que se escuchaba en el equipo con todo el tema tecnológico, y una docente dijo, yo elegí ser maestra justamente para no tener que lidiar con la tecnología. Y otra decía, pero si ya están usando los aparatitos en su casa todo el día, mejor que no lo hagan también en la escuela, que la escuela sea el lugar donde no usen más los aparatitos. La pandemia puso a la tecnología en el centro del proceso educativo, pero no perdamos de vista que la tecnología es un medio, no es el fin. Pero es un medio muy poderoso, tremendamente poderoso, que bien usado puede servirnos para revolucionar de manera profunda la experiencia educativa. Tengamos en cuenta también que los chicos que se están educando hoy están creciendo en un mundo muy diferente del mundo en el que crecimos nosotros. Me acuerdo cuando yo era chico, no sé qué edad tendrán ustedes, pero me acuerdo cuando yo era chico y faltaba a la escuela, prendía la tele y lo único que había a la mañana temprano era Telescuela Técnica, un programa donde una voz en off te enseñaba cómo fabricar un banco de carpintero con un serrucho y cosas por el estilo. Terminaba tempranito y ya desde las 9 se acababa. Ruido blanco, hasta que a las 11 aparecían las barras grises, todavía tele en blanco y negro, eso delata mi edad, aparecían las barras grises y la cuenta regresiva para que un ratito después empezaran los dibujitos animados de la mañana. Eso duraba 1 hora y después a las 12 ya venía el noticiero y se acabaron otra vez la programación para chicos hasta las 5 de la tarde. En los juegos, bueno, jugábamos con autitos, con bloques. Estos son chicos que están constantemente expuestos a un nivel de estimulación inmersiva, multisensorial, haciendo multitarea, compitiendo en los juegos, con un nivel de estimulación de adrenalina y de dopamina absolutamente sin comparación con el que vivíamos nosotros. Nuestro cerebro fue hecho en el siglo XX, el de ellos se ha gestado en el siglo XXI, y para ellos este es el único mundo que conocen. No es optativo ese nivel de estimulación. Crecieron así. Pasar de estar escuchando música en Spotify mientras juegan a la Play y mientras a la vez están hablando con un amigo por Zoom, haciendo todas esas cosas a la vez, y pasar de ahí a la situación de aula, todos callados, mirando para adelante, con una única persona que habla, en general sin herramientas multimedia, es imposible. Es imposible, o bueno, no imposible, es muy difícil capturar por un periodo largo la atención de los chicos de hoy, acostumbrados a ese nivel de sobreestimulación. Y la falta de estimulación conduce a la pérdida de la atención. Introducir los dispositivos digitales nos dan la herramienta para darle a los chicos aquello que ellos necesitan, ese nivel de estimulación más elevado, pero ya no orientado al entretenimiento vacío como puede ser TikTok o mirar un video en YouTube, sino justamente como parte de ese proceso educativo. Los videojuegos, por ejemplo, pueden ser una herramienta espectacular y está bastante analizado el uso de videojuegos con fines educativos como parte de este mecanismo para atraparlos. También está, por supuesto, el problema de la manipulación. No voy a hablar de esto porque hablé de esto la semana pasada y posiblemente algunas de las personas que estén escuchando ahora se repitan. Los que no, el video está disponible. Yo compartí por unos días el video para ver la charla la semana anterior. Pero en un renglón, las plataformas que usamos hoy, redes sociales como Facebook, Google, TikTok, YouTube, etcétera, están diseñadas para manipularnos en el sentido de capturar nuestra atención y no dejarnos parar de usarlas. Eso es competencia desleal y en eso tenemos que ser muy inteligentes, pero sobre todo, voy a recordar esto al final, enseñarle a los chicos estas características que tienen las herramientas que usan. En definitiva, tenemos el desafío de usar las computadoras para reinventar la experiencia educativa. Hace 5 años se publicaron los resultados de un estudio que se llamaba TERCE, que comparaba los sistemas educativos de 15 países de América Latina, 8 años antes y en el momento de publicación de ese aviso. Y una de las conclusiones más impactantes era que las computadoras en el aula no habían mejorado el aprendizaje de los alumnos. Esto salió con letras enormes de título en el diario Clarín, en el diario La Nación y en montones de lugares. Las computadoras no mejoraron la enseñanza. Yo en ese momento escribí una nota en mi columna del diario La Nación, donde lo que decía es, obvio que las computadoras no mejoraron la enseñanza.
¿A quién se le ocurre que meter una computadora en el aula y reemplazar la carpeta o el cuaderno por una computadora para tomar apuntes cambia algo? Eso no cambia nada. Y el título de mi nota era "Las computadoras no sirven para nada". Intentaba de nuevo ser provocador, pero básicamente lo que quería decir es, si creer que meter una computadora en el aula para seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes es haber revolucionado la educación, la computadora es un obstáculo. La computadora es el obstáculo que nos hace creer que ya hicimos lo que teníamos que hacer, cuando el desafío verdadero ni siquiera comenzó. Imaginen que pudiéramos llevar a los chicos, a través de un visor de realidad virtual, al 25 de mayo de 1810. Tal vez les suene un visor de realidad virtual como una cosa de locos. Santiago, ¿qué estás pensando con las desigualdades que hay en la Argentina? Es cierto que hay mucha desigualdad, pero un visor de realidad virtual no es más que una cajita de cartón, se puede fabricar en cartón, y un teléfono celular adentro. Con lo cual, si alguien, el docente o algún chico, dispone de un teléfono celular y una cajita de cartón especialmente diseñada, que están en internet los planos para cómo hacerlo, cualquier curso del país puede tener un visor de realidad virtual. Imaginen que pudiéramos trasladar a los chicos, les decía, al 25 de mayo de 1810 y pudieran caminar por la Plaza de Mayo, encontrarse con French y Beruti, que estaban repartiendo cintitas, ver que estaba lloviendo, encontrarse con French y Beruti, que estaban repartiendo cintitas, y ver que no eran celestes y blancas, eran rojas y blancas. ¡Qué raro! ¿Por qué? Ah, es verdad, faltan 2 años para que se invente la bandera, no se inventó la bandera todavía. Y meterse al cabildo y escuchar las conversaciones entre los próceres y ver qué personas absolutamente extraordinarias, pero también de carne y hueso y normales eran. ¿No creen que aprenderían muchísimo más de ese proceso que con la manera en que lo enseñamos hoy? Imagínense si en biología pudieran meterse adentro de una célula y ver el aparato de Golgi o los ribosomas o las mitocondrias, todo funcionando de una manera inmersiva. El desafío no es el aparato está, porque muchas veces basta un celular. El desafío es el software. La verdadera transformación educativa no es meter una computadora en el aula, sino crear software que permita que los chicos vivan experiencias completamente diferentes a las que vivimos nosotros hasta acá. Y entonces lo que quiero hacer en el rato que me queda es proponerles algunas cosas que a mí me encantaría, y ojalá ustedes también, que sean distintas en el ciclo lectivo 2021 cuando la educación presencial retome. La primera cuestión que quiero proponerles hacia adelante tiene que ver con los mecanismos de evaluación. El mecanismo de evaluación más habitual que hemos padecido todos desde que yo era chico, mi abuelo era chico o mis hijos hoy, siempre ha sido la prueba escrita a libro cerrado, con preguntas fácticas y respuestas únicas que se contestan de memoria. Eso, en este contexto de clases remotas, no se puede hacer. Porque en la misma computadora o celular donde los chicos tienen que contestar el examen, tienen Google. Y tienen WhatsApp para preguntarle la respuesta a un amigo. Se pueden copiar. ¿Y saben qué? Eso es genial. Es espectacular. Porque en la vida vivimos permanentemente copiándonos. Cuando van al supermercado, ¿acaso memorizan la lista de lo que quieren comprar o se lo anotan en un papelito? Y les voy a confesar una cosa. De esta charla que yo les estoy dando, en la pantalla que está un poquito abajo de acá donde está la cámara, tengo un machete. No me la aprendí de memoria, tengo mis notas y estoy compartiendo esa información con ustedes. ¿Para qué iba a memorizar todo el contenido de la charla si puedo tener notas delante mío? Por esta situación artificial de tener a los chicos en su casa, tuvimos por primera vez que enterrar o por lo menos dejar en segundo plano estas malditas pruebas fácticas de respuesta única que se contesta de memoria. Cuando nosotros éramos chicos, acceder a información fáctica era muy complicado. Si tenías una enciclopedia en tu casa, tal vez podías buscar el dato ahí, y si no, te tenías que ir a la biblioteca, no al mueble, a la biblioteca del barrio, pedir al bibliotecario que se suba a un estante, te baje un tomo. Conseguir cualquier dato, cuál es la capital de Bulgaria, te podía tomar 1 hora si no tenías el dato en tu casa. Hoy cualquier dato que necesitemos saber lo tenemos en exactamente 4 segundos acá. La importancia de memorizar ya no es la que era. Pero lo peor de todo es que incluso cuando era importante memorizar, las personas no tenemos buena memoria. Entonces, todos sabemos que en esos exámenes de preguntas fácticas a libro cerrado con respuesta única que se contestan de memoria,
todos los chicos se olvidan absolutamente, memorizan la noche anterior como locos lo que creen que les pueden llegar a preguntar, responden como un loro y se olvidan absolutamente todo un minuto después de que el examen termina. ¿Para qué seguir prolongando esta farsa? En este capítulo que les mencionaba de Pasaje al Futuro, yo proponía cambiar los exámenes utilizando 3 reglas. Exámenes, por supuesto, a internet abierta, no a libro abierto, a internet abierta. Tomando exámenes a internet abierta, proponía que en la respuesta de cualquier pregunta de elaboración, los chicos debieran incorporar material de por lo menos 3 fuentes, validar la credibilidad de las fuentes, porque en internet está lleno de información errónea, no es que simplemente porque esté publicado en internet la información va a ser correcta. Entonces, tomar material de por lo menos 3 fuentes, validar la credibilidad de las fuentes y darle crédito a los autores. Esto no es copiar y pegar y afanarse el trabajo de otro. Articular en base a 3 fuentes diferentes, validada la credibilidad y dándole crédito a de dónde surge cada uno de los materiales, articular un discurso propio relevante a la pregunta que se les formula. Yo creo que un chico que puede hacer eso está 100.000 veces mejor preparado para el mundo que viene que uno que repite de memoria todas las capitales de Europa. En el fondo necesitamos formar articuladores, no repetidores de conocimiento. Y de nuevo, este cambio lo hicimos forzado por las circunstancias, pero gracias a la pandemia, por primera vez, las pruebas a libro abierto y la elaboración de monografías individuales o grupales supera a las pruebas a libro cerrado en los mecanismos de evaluación. Están empezando a aparecer algunas escuelas y sobre todo universidades utilizando unas plataformas tecnológicas que de alguna manera buscan reproducir la situación de impedir la copia con un navegador especial, monitoreando las pupilas, una serie de locuras. No es por ahí. No es por ahí. Dejemos que los chicos se copien, incentivémoslos a que se copien, hagamos la copia obligatoria. Démosles desafíos donde ellos articulen material de terceros, discutan con sus compañeros cómo contestar correctamente una pregunta. Si yo tengo que investigar sobre un tema complicado, no uso la memoria. Llamo a la gente que conozco que sepa, googleo, busco en internet información, ahí aprendo y articulo. Quizá el problema más grande, alguno de ustedes seguramente debe estar pensando, es que preparar exámenes que se puedan tomar de esta manera es muchísimo más laborioso la preparación del examen y ni hablar la corrección del examen. Y lamentablemente en la Argentina tenemos esta costumbre medio ridícula de que las horas de clase se pagan, pero las horas de preparación de la clase, preparación del examen y corrección no se pagan, y la mayoría de los docentes termina corrigiendo los exámenes, o mientras está tomando otro examen y los chicos están trabajando, o mucho peor, en sus casas, los fines de semana, en un momento que tendrían todo el derecho del mundo a estar descansando, interactuando con su familia, cualquier cosa menos preparando exámenes o corrigiéndolos. Tenemos que arreglar ese problema si queremos que los mecanismos de evaluación dejen. El principal atributo positivo de la prueba libro cerrado de memoria con respuesta única es que es muy fácil de corregir. Si yo pregunto cuál fue la fecha de la batalla de Caseros y me respondieron 3 de febrero de 1852, listo, está bien, y si no, está mal. Ya que estamos con el tema de la evaluación, esto es una debilidad mía, para mí sería espectacular que tuviéramos muchas más pruebas orales. El oral casi ha desaparecido de los cursos, antes se usaba un poco más, ahora casi no se usa, pero no el oral de memoria, no el oral ridículo, donde una persona se sube frente a toda la clase sin saber de qué diablos va a hablar, y en el momento le dicen, bueno, hábleme de tal cosa. No, la vida no es así. Cuando yo tuve que dar mi charla de TEDx Río de la Plata el año pasado, 5 meses antes elegí el tema, investigué, preparé, ensayé, preparé materiales audiovisuales de apoyo. Me salió bien o mal, podrán ver la charla y ver si les gusta o no les gusta, pero hubo muchísimo trabajo en esa preparación. Imagínense si ese día en Tecnópolis, frente a 10.000 personas, yo me hubiera subido y alguien cualquiera me decía, bueno, hoy te tocó hablar de tal cosa. No funciona así el mundo. Y la consecuencia de que no haya exámenes orales, o los exámenes orales tengan esta cuestión de repetición de memoria, un tema que no sabes que te va a tocar, es que en general los argentinos somos malísimos hablando en público, tenemos muchísima vergüenza o inhibición de hablar en público porque no lo practicamos. Y no lo practicamos porque no hay instancias orales y las pocas que hay son tremendamente estresantes, artificiales y no tienen nada que ver con cómo realmente se prepara una conferencia. La segunda herencia que nos dejan las clases remotas de emergencia es la utilización de mucho más contenido en video. Este también fue un hallazgo inesperado. Cuando recién empezaban las clases remotas, la tendencia inicial en muchas escuelas fue tratar de usar el Zoom y se encontraron
con que por la limitación tecnológica en la casa de los chicos, no todos los chicos disponían de una computadora o un teléfono, o por lo menos si la disponían, no necesariamente era a las 8:20 a la hora que en teoría tenía que empezar la clase de lengua. Eso enfrentó a los docentes al problema de que no le podían dar la clase a la misma hora a todos los chicos, y por lo tanto tenían que elegir alguna hora y darla para algunos, grabar el video y que otros la vean en otro momento, o directamente grabar la clase en video y que cada uno la mire cuando quiera. Este aumento del uso del video también es espectacular y tiene un montón de ventajas. Cuando uno graba la clase en video, por un lado puede pulir la clase hasta ser la mejor clase que podrías llegar a dar sobre ese tema. Reduce un montón la improvisación, como vuelvo al ejemplo de mi charla TEDx La Plata, nada fue improvisado en esa charla. Yo sabía lo que iba a decir, lo tenía muy preparado y lo repetí hasta que salió como tenía que salir. La segunda ventaja es que permite, es mucho más fácil cuando uno edita video, integrar más contenido multimedia. Y decíamos que estos son chicos súper, ultra estimulados, que necesitan de más que simplemente una voz que les esté hablando. El tercero es que podemos utilizar videos de terceros, de otros. ¿Por qué dar la clase de geografía a la profesora González si pueden estudiar geografía con Jacques Cousteau o astronomía con Carl Sagan? ¿Por qué no incorporar las grandes mentes, los grandes didactas del pasado en el proceso de educación de nuestros chicos? Pero tampoco hace falta irse tan lejos. Por ahí descubrimos que hay un profesor en Chaco que es el mejor de la Argentina en explicar movimiento rectilíneo uniforme. ¿Para qué va a dar el profesor Pérez la clase de movimiento rectilíneo uniforme si podemos usar el video que grabó este profesor de Chaco, que es espectacular? Y si acumulamos un repositorio de videos, en algún momento, en realidad vamos a mezclar constantemente el material que produce cada docente con un rol de curador que enfrenta a los chicos a experiencias multimedia generadas por otros para construir una experiencia educativa mucho más rica. Y un detalle interesante es que cuando la clase se mira en video, podés rebobinar. Si hay una cosa que no entendiste y la mayoría de los chicos no se anima a levantar la mano y decir, profesor, ¿podría repetir eso que no lo entendí? No. Simplemente rebobinás 20 segundos y escuchás 2, 3, 4 veces la misma frase hasta que entendés, o ponés la pausa, le preguntás a un amigo, che, ¿qué dijo acá que no entendí? Y después seguís mirando habiendo entendido eso que no entendiste. Obviamente, esto nos lleva de vuelta al problema de la desigualdad en el acceso a tecnología. El cuello de botella, el denominador común es el uso del celular. La penetración de celulares en hogares argentinos, incluso en clases vulnerables, es bastante alta. Por supuesto, siempre va, esto deja algún tipo de gente afuera y es un tema que es urgente encarar. Ya no se trata de una computadora por alumno o una tableta por alumno, probablemente es un celular por familia, pero que los chicos tengan algún tipo de herramienta celular y conexión de datos. La conexión de datos parece ser el mayor limitante que tenemos en este momento, más que los equipos en sí. El tercer tema, ya estamos llegando cerca del final, el tercer tema que nos deja como herencia las clases remotas es romper el mito de la presencialidad como única vía de enseñanza. Creíamos que la única manera de aprender era ir a la escuela y estamos descubriendo que se puede hacer de otra manera. No es ideal, no es que queremos que ahora más los chicos estudien en su casa, pero tampoco hace falta el 100% del tiempo. Hay muchas cosas que se pueden hacer en casa y que en casa tal vez incluso funcionan mejor que en la escuela. Queremos que el 2021 los chicos vuelvan a ir a clase, vuelvan a verse las caras, vuelvan a jugar en el recreo, vuelvan a tener un contacto fluido y afectuoso con sus amigos y con sus docentes, pero hay cosas que podemos seguir haciendo en casa. Ya hoy hacemos algunas cosas en casa. En definitiva, hoy en la escuela se dicta la clase y en casa se es la tarea. Pero en realidad estamos usando lo presencial para lo que menos sirve. La magia de lo presencial es justamente la interacción. Si buena parte del tiempo presencial en clase los chicos están todos callados, mirando para adelante, escuchando a una única persona hablar, no es el mejor uso de lo presencial. Eso que lo hagan en casa, que lo miren en un video. La magia de lo presencial justamente es la interacción, el trabajo en equipo, el trabajo con sus amigos, el intercambio de ideas, los debates. Y buena parte del día los chicos están presentes en la escuela, callados, escuchando a una persona que habla. No sé si vieron la charla de Julián Garbulski en TEDx Río de la Plata, una charla espectacular, donde él habla de que sus años de secundaria fueron, él los define como pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Romper ese mecanismo utilizando la presencialidad para realmente armar algo muchísimo más interesante. De alguna manera lo que los videos,
vinculando esto con la idea anterior de los videos, lo que los videos hacen, si podemos llevar parte de la clase a casa con videos, es liberar el espacio de la presencialidad para hacer cosas muchísimo más interesantes e interactivas. Esto es lo que se conoce como aula invertida, y es uno de los cambios que sería genial empezar a hacer. Aprender la teoría en casa, mirando videos del propio docente o de terceros, o con una videoconferencia, y reservar lo presencial para potenciar la interacción. De alguna manera me encantaría que haya aulas en las que esté prohibido no hablar en clase. Un aula donde está prohibido hablar, dejemos esa actividad para hacerla en casa. Quiero hacer dos reflexiones finales antes de terminar. Yo hablaba del problema de la adictividad inducida por las redes sociales y las plataformas que nuestros chicos y nosotros como adultos usamos. De nuevo fue el tema de la charla anterior, para los que la hayan escuchado. Pero el hecho de que los chicos sepan usar TikTok, sepan usar Facebook, sepan usar YouTube, no los convierte ni en personas con familiaridad tecnológica, ni siquiera personas que sepan cómo manejarse en Internet. A mí me parece inaceptable que un rol fundamental de la escuela no sea educar a los chicos para entender cómo utilizar las herramientas tecnológicas que hoy dominan su vida. También es, por supuesto, el rol de las madres y de los padres, pero el mayor problema que tenemos es que los adultos en general no sabemos. Mucha gente cuando escucha las cosas que yo dije en la charla de la semana pasada, abre los ojos así grandes y se sorprende. No sabemos que las apps del celular están diseñadas para generar efecto adictivo y tenernos a todos esclavizados y constantemente mirando más y más y más en cada una de las plataformas. Es rol de los adultos a cargo, madres, padres, docentes, educar a los chicos para saber moverse en este mundo tecnológico. Sin desmerecer ningún otro de los contenidos, yo creo que hoy es mucho más relevante para los chicos entender cómo funciona su mente, entender cómo están siendo manipulados, entender cómo funcionan las apps que utilizan, entender qué efecto tiene eso sobre su autoestima, entender cómo elegir a quién seguir en Instagram y qué efecto tiene seguir a determinado perfil de celebridades, entender cómo manejarse hacia los demás y no hacer ciberbullying. Me parece 10.000 veces más esencial que aprenderse todas las dinastías europeas del siglo XV. También es importante aprender la historia, no quiero desmerecerla, pero realmente para mí tenemos que poner como un pilar de la educación de los chicos que se preparen para el mundo de hoy, que sepan vivir en este mundo desafiante que les toca. Aclaro, la próxima charla, esto empezó como solo 2 charlas, pero ahora estoy pensando hacerlo como un evento mensual, que todos los meses haya alguna charla abierta y gratuita como esta que están experimentando. La charla del mes de septiembre va a ser sobre cómo manejar el tema de los chicos y las pantallas. Es un poco a mitad de camino entre la primera, que fue específicamente sobre apps, y esta que es sobre educación. Bueno, cómo para padres y madres, cómo manejar el tema de las pantallas y los chicos. Chicos, no digo solamente chicos, chicos y adolescentes, ¿no? Si alguno quiere anotarse, de nuevo, va a ser gratuita como esta, pueden anotarse en el mismo formulario donde se anotaron para esta charla. El último elemento del que quiero hablar, y después voy a abrir a preguntas, así que si van a tener preguntas, vayan pensándolas porque después voy a abrir en la plataforma la funcionalidad para que puedan hacer preguntas. El último tema del que quiero hablar no tiene nada que ver con la tecnología, pero es un tema que para mí es fundamental y por eso lo dejé para el cierre. Tenemos que cambiar el rol del error en el proceso educativo. Esta es otra consecuencia inesperada de las malditas pruebas fácticas a libro cerrado de respuesta única que se estudian de memoria. Cada vez que a un chico le preguntan, por repetir el ejemplo, cuál fue la fecha de la batalla de Caseros, y el chico no responde 3 de febrero de 1852, y entonces le marcamos con una cruz roja y le bajamos un punto, lo que los chicos aprenden no es la fecha de la batalla de Caseros. Lo que los chicos aprenden es que en la vida hay que evitar equivocarse, porque el error se paga con una menor nota. No existe innovación sin error. No existe innovación sin tolerancia al fracaso. Lo que los chicos terminan aprendiendo es que en la vida hay que minimizar los errores. Si queremos formar personas creativas, no podemos convertirlos en minimizadores de errores. En definitiva, tenemos que alentarlos a que se atrevan a experimentar y a equivocarse. No solo los chicos. Yo miro con bastante dolor, no sé si lo han visto, la ridiculización de varios docentes que se pusieron a dar clases en la televisión
como una de las maneras de enfrentar la pandemia, que cometieron errores en cámara y eran ridiculizados después en las redes, como si los demás no se equivocaran en sus trabajos. ¿Quién no se equivoca trabajando? Pero sobre todo, porque esa persona que estaba haciendo una cuenta en un pizarrón y se equivoca, no estaba haciendo una cuenta, estaba haciendo un programa de televisión. Hay que ponerse a hacer una cuenta sabiendo que te está mirando por televisión pública, tal vez la mitad de la Argentina. Pero aparte, todos los demás errores que todos cometemos todos los días no quedan en televisión, no están grabados, nadie los ve, pero todos nos equivocamos. De alguna manera, el castigo social a esos docentes, estigmatizarlos por equivocarse, es parte del mismo fenómeno ridículo de pensar que en la vida no hay que cometer errores. Ese es el mejor antídoto que existe para la creatividad. Tenemos que formar personas que se atrevan a experimentar y a equivocarse. Bueno, ¿es una locura esto? ¿Estoy loco? ¿Es imposible lograr alguna de las cosas que charlamos hoy? Yo creo que no. Y lo que me llena de esperanza es justamente lo que las clases remotas de emergencia nos demostraron. Nos demostraron que es posible hacer enormes cambios en cortísimo tiempo cuando las circunstancias nos lo imponen. ¿Vamos a esperar otra vez que las circunstancias nos obliguen o vamos a tomar la sartén por el mango y empezar a digitar nosotros los cambios que necesitamos hacer para hacer una educación mejor? Con planificación, con entrenamiento, con algunas mejoras de infraestructura, con colaboración de las familias, de los chicos, de las autoridades y de los docentes, podemos empezar la educación del futuro en marzo de 2021. Y si lo hacemos, curiosamente, tal vez algún día miremos para atrás y nos sorprenda que la siempre postergada innovación educativa haya sido finalmente acelerada por un peligroso organismo microscópico. Muchísimas gracias y voy a abrir ahora para contestar las preguntas que tengan. A ver si ahí ya debería estar funcionando. Si ustedes tienen ahí arriba un iconito que les permite hacer preguntas. Hay mucha gente conectada en este momento, casi 2.000 personas, con lo cual va a ser difícil contestar todas. No sé cuánta timidez habrá, a ver si son tímidos, pero si empiezan a incorporar las preguntas, voy a empezar a tratar de responder las que pueda. Acá veo una pregunta de Raúl Montes, dice: muchas gracias por tu reconocimiento a la tremenda labor que hemos desarrollado en el primer cuatrimestre. Te consulto dos cosas. ¿Qué aspectos crees que no se vuelve atrás luego de esta contingencia y de qué manera creo que el sistema educativo deberá actuar respecto a los docentes literalmente colapsados por la situación o que no tienen las competencias digitales que nos pide la situación? Gracias, Raúl, por la pregunta. ¿Qué creo que no vuelve atrás? Lo que nosotros decidamos. O sea, de verdad, yo no creo en el destino. Lo más probable es que todo vuelva atrás. Soy un poco cínico, un poco escéptico, pero la inercia es muy fuerte. La inercia individual, la inercia colectiva, la inercia institucional. Esto tiene un encuadre regulatorio muy fuerte. Estoy feliz que hay 3 ministerios de educación que apoyaron la convocatoria de esta charla. Y ojalá los ministros o gente del equipo de los ministros, supervisores, estén escuchando en este momento, porque necesitamos cambiar y necesitamos cambiar empujando todos. Si miramos lo que sucedió en crisis anteriores, donde parecía que todo iba a cambiar, en la gran mayoría de las veces todo volvió a ser exactamente como era antes. Entonces, si queremos que algo cambie, va a haber que empujar. Va a haber que laburar fuerte, va a haber que llevarnos puestas las estructuras, va a haber que demandar que queremos cambio para tratar de evitar que la inercia, los hábitos durísimos de romper que la cuarentena nos hizo momentáneamente dejar atrás, no retomen con todo su vigor apenas la limitación de las clases remotas desaparezca. En cuanto a qué hacer con los docentes colapsados por la situación o que no tienen las competencias, entrenarlos y entusiasmarlos. O sea, yo entiendo que cuando uno siente que las circunstancias te desbordan o que te enfrentan a terrenos que no manejas bien, es muy intimidante. Bueno, vamos a tener que superar. Lo lindo, si queremos ver el vaso medio lleno, es que los adultos nunca deberíamos dejar de aprender. Y que como adultos, no saber algo no debiera ser objeto de desprecio,
Digo, está perfecto que un docente que por ahí tiene 50 años no maneje las herramientas tecnológicas, está en todo su derecho. Ahora también tiene que estar la vocación de aprender y de seguir aprendiendo y de incorporar eso y de disfrutar de otras maneras de ejercer la profesión. Y ahí tiene que elaborar cada uno sobre su propia resistencia al cambio, ¿no? Porque en el fondo a nadie le gusta cambiar. No es un defecto, es un rasgo humano la resistencia al cambio. Pero bueno, el mundo se ha hecho de los que vamos contra nuestra propia resistencia al cambio, tratando de meternos a explorar terrenos desconocidos. Voy a seguir con otra pregunta. Veo Gustavo Roberto Miravalles. ¿Qué puede suceder a futuro cuando los estudiantes que se acostumbraron a interactuar con la información de Internet y eligen ser arquitectos, ingenieros, médicos, ya no van a poder consultar en Internet cómo hacer un plano, saber hacer cálculos, etcétera? No estoy seguro porque, digo, hay muy poquitas cosas que realmente hace falta saber de memoria. Casi no se me ocurre ninguna. Y cada vez más, por ejemplo, te doy el ejemplo de programación. Se habla mucho de que es importante aprender a programar porque te da pensamiento algorítmico. Y hoy la mayoría de los programadores no programan más. Es loco, pero es así. Hoy programar en gran medida es ir a grandes repositorios de código que ya está escrito por otros, copiar y pegar y saber armar con bloques como quien arma algo con mis ladrillos. No sentarte y escribir renglón por renglón líneas de código. Entonces, aprenderte de memoria todos los comandos. Entonces, hay ciertas cosas que sirven porque son bloques conceptuales que te ayudan a pensar. Y esas son importantes, digo, no las podés encontrar en Google. Tenés que tener las herramientas que te permiten razonar, que te permiten, y hay que identificar cuáles son esas cosas. Ahora, después la fecha de las batallas, los nombres de los reyes, los nombres de los ríos, de las capitales, no suma mucho, no suma mucho. Entonces, es muy importante, no quiero decir que no hace falta memorizar nada, mucho menos que no hace falta saber nada, hace falta saber un montón, pero el saber en general no necesariamente involucra la memoria. Y muchas veces, hay una frase medio en broma, pero que aplica, muchas veces no hace falta saber, sino saber quién sabe. ¿No? De nuevo, en el momento que tenés que resolver a alguien, saber a quién llamar, que va a ser el experto que te ayude y articular, hacer equipo, trabajar con otros que complementen con su conocimiento el conocimiento que tengas vos. Yo me imagino mucho más un mundo de articuladores que un mundo de repetidores, un poco como decía antes. Sigo con las preguntas. Veo, Nicolás dice, ¿puede suceder que las respuestas buscadas y articuladas por los alumnos superen el conocimiento de los docentes? ¿Cómo un docente podría analizar e interpretar correctamente de manera que la respuesta sea la que busca? Está buena la pregunta. Digamos, no sé si el conocimiento es superar el conocimiento de los docentes. No sé, el conocimiento no es tan cuantitativo de mido que tu conocimiento es más grande que el mío. Si está bien, digo, uno lee a Foucault, uno lee a Kafka y superan mucho nuestro conocimiento, pero si haces un esfuerzo lo entendés. No, eso no te convierte en mayor en conocimiento que Foucault. Pero si está bien escrito, la idea tiene sentido y está bien explicada, incluso un bruto como yo entiende gente muy sofisticada en su pensamiento. En general, igual no creo que te encuentres mucho con eso en el aula. Lo que sí es mucho más difícil, y también entiendo que debe ser una de las barreras que frena a muchos docentes en tomar este tipo de exámenes, es que es mucho más difícil justificar la nota. O sea, si eran 10 preguntas fácticas y contestaste 7 bien, te sacas un 7, y es difícil que alguien te venga a discutir eso. Ahora, si es un ensayo de elaboración y a vos te gustó, pero no te convenció tanto y te pareció que debió haber involucrado también tal concepto, pero no lo metió, es mucho más difícil justificar si es un 7, un 6 o un 8. Y yo creo que eso también debe frenar bastante a los docentes, pero tal vez también es momento de romper con la idea de la nota numérica. Y en definitiva, porque es difícil, porque uno después tiene que justificar por qué 7 y no 6. Ahora, si el trabajo está bien, aprueba o no aprueba, y ese es el concepto, está suficientemente bien elaborado, tal vez te liberas un poco de esa barrera. Sigo mirando, ¿cuál es el nombre del artículo de mi libro que nombré? Es el capítulo 9 de mi libro, y se puede descargar gratis. Voy a ver si puedo poner, me parece que no les va a llegar a salir, les voy a leer el link. No es muy práctico esto que estoy haciendo, pero voy a ponerle, o ¿saben qué? A todos los que estuvieron en la charla, yo voy a subir el video porque de nuevo hubo un montón de gente que no pudo entrar, o alguno que por ahí le coincidió con un horario que no podía. Yo voy a subir el video de la charla de hoy durante el día de mañana, y les voy a mandar a todos un mail
con el link al video, por si quieren verlo o compartirlo con alguna otra persona. Va a ser un video privado, no se va a poder buscar en YouTube, salvo con el link que yo les voy a dar. Y ahí les voy a incluir también el link para descargar el capítulo 9 para los que quieran. Va a ser lo más fácil que tratar de decírselos ahora al aire. Así que mañana esperen un mail mío. Si no les llegan mis mails, porque a veces pasa, como son envíos que tengo que hacer masivos porque hay mucha gente que lo recibe, busquen la carpeta de spam o agreguen la dirección desde la cual mando el correo a su libreta de contactos para asegurarse que les llegue. ¿Cómo estimular a los alumnos y las alumnas a través de la pantalla? Con buen contenido. Con buen contenido. Y hay un tema que yo lo dejé afuera cuando estaba preparando esta conferencia, que para mí es crucial, pero finalmente se me hacía muy larga y no me quise pasar de los 45 minutos que quería tener de exposición para dejar tiempo para preguntas, que es el tema de la curiosidad. El mayor problema que yo padecí como estudiante es que yo era una persona muy curiosa, pero gran parte de lo que yo estudié no apuntaba a despertarme preguntas, sino a darme respuestas a preguntas que yo no me había formulado. De hecho, cuando pensaba esta presentación se me ocurrió una idea loca. Yo tengo una cosa rara, que es que me gusta el fútbol americano. Y en la Argentina prácticamente a nadie le gusta el fútbol americano. Y es fascinante, créanme, si se meten es fascinante como deporte. Pero si yo me pongo a hablar ahora de fútbol americano y les empiezo a contar, el fútbol americano es un juego que se juegan con equipos de 11 jugadores. En la ofensiva hay 5 que forman la línea ofensiva, 2 que un guardia izquierdo, un guardia derecho, tackle izquierdo, tackle derecho y centro. Atrás de eso está el mariscal de campo que hace el snap. Se van a morir de embole. Y créanme que es fascinante, pero si yo se los cuento y ustedes no tienen una pregunta genuina acerca de eso que yo les estoy contando, se van en 2 minutos a cortar una videoconferencia, se van a ir a hacer otra cosa. Yo creo que gran parte del proceso educativo los chicos lo viven de esa manera. Reciben respuestas a preguntas que ellos no se están haciendo. Y eso es como que te quieran enchufar que comas algo cuando no tenés hambre. Entonces, para mí el gran desafío, y no lo metí acá, no porque no crea que es fascinante, sino porque no sé cómo ayudarlos, no sé cómo ayudarme, no sé cómo hacerlo mejor. Pero yo escribí alguna vez una nota en La Nación cuyo título era Despertar preguntas más que dar respuestas. Y ese yo creo que es el desafío más grande que tenemos, con pantallas, sin pantallas. Las pantallas son una manera genial para despertar preguntas y dar respuestas si sabemos usarlas bien. Alguien pregunta si se podrá disponer de una grabación, ya lo contesté sí. Mañana van a recibir un mail con el link. Lo subo como video privado durante una semana. No es que va a quedar para siempre online, pero los que tengan el link en este mail que les voy a dar mañana lo van a poder mirar o mandárselo a quien quieran por el periodo de una semana, compartiéndolo con ese link. ¿Qué más? Hablamos de herramientas y de evaluaciones. ¿Qué opino de los contenidos? Bueno, lo que dije recién tiene bastante que ver con los... Dije 2 cosas respecto a los contenidos a la pasada. Una es esta de que para mí hay que hablar del presente. Hay que hablar de Facebook, hay que hablar de TikTok, hay que hablar de valores, hay que hablar de bullying, hay que hablar de las cosas que les pasan a los pibes hoy. Hay que hablar de los likes y el efecto catastrófico que tiene sobre la autoestima, que todos sepan si sos un popular o un loser, de manera cuantitativa, explícita y pública. Hay un montón de cosas de las que es imprescindible hablar en la escuela que tienen que ver con lo que realmente a los chicos les hace pregunta todos los malditos días. Y eso para mí tiene que ser contenido de la escuela. Y la segunda cuestión me parece es esto de promover la curiosidad, de encontrar, digamos, todos los temas son fascinantes. Y cada docente que está enseñando algo, si está enseñando eso, es porque en algún punto le encanta, o por lo menos en algún momento le encantó como para querer dedicarse a eso. Hay que lograr transmitir esa pasión. Hay una frase muy linda, está atribuida a Séneca y a varios otros, al final creo que no se sabe bien quién diablos lo dijo, pero es esta frase de que la educación no es un recipiente que hay que llenar, sino una llama que hay que encender. Y eso yo creo que es la función fundamental de los contenidos. Creo que hoy los contenidos están muy lejos. Los contenidos hablan de cosas que para los chicos son completamente abstractas. Y en el fondo es la razón por la cual yo creo que muchos adultos, yo siento que desperdicié mi escuela secundaria. Les cuento una anécdota de algo que me pasó. Cuando mi hijo estaba empezando 7º grado, uno de mis hijos, nos invitaron a los padres y las madres para contarnos acerca del contenido que los chicos iban a aprender ese año. Y nos empezaron a decir que en 7º grado se estudiaba historia universal del siglo XX, guerras mundiales, historia argentina del siglo XX, surgimiento de los movimientos obreros, interrupciones del orden constitucional. Después, cuando pasaron
a biología, a ciencias naturales, era sistema respiratorio, sistema excretor, me iban contando y a mí todo me parecía fascinante. Y llegué a casa y le dije, Ezequiel, ¿sabés lo que vas a estudiar el año que viene? Las guerras mundiales, las interrupciones al orden democrático, el sistema respiratorio. Y me dijo, y está bien, porque a mí me interesan esas cosas ahora, pero no me interesaban cuando tenía la edad de él. Y esa es la locura. Yo siento que desperdicié mi secundaria porque en ese momento lo que me interesaba era ver cómo diablos lograba que alguna chica se fije en mí, cómo hacía para no ser tan nerd y qué sé yo. Y es muy difícil, pero en definitiva la meta tiene que ser esa. O sea, en el momento que los chicos demanden conocimiento sobre cosas que encuentran pertinentes a su vida e interesantes, la ecuación cambia por completo. Ojalá tuviera la fórmula mágica para hacerlo. Sé que estoy planteando algo muy, muy difícil de realizar. Acá veo Sergio que dice espectacular la charla, 2 preguntas si se puede. Si pude ver algún buen ejemplo de cómo mantener la sociabilización de los chicos, algo que vaya más allá de cada clase y que permita que interactúen más allá de cada materia. Acá claramente yo no lo metí en la charla, pero es un temón que es trabajar por proyectos, ¿no? O sea, trabajar por proyectos y trabajar por proyectos elegidos por los chicos. O sea, que los chicos tengan mucha más autonomía para trabajar un tema alrededor de lo que a ellos les interesa. Realmente cuando uno rompe la unilateralidad de la bajada y pone a los chicos a laburar en equipo, a elegir mucho más aquello en lo que quieren profundizar, la cosa arranca totalmente de otro modo. Es más caótico, es más difícil. Sé que las currículas imponen una serie de... Digo, cuento un chimento, no sé si debería decirlo, pero me contó una conocida directora de una escuela que cuando empezó el tema de las clases remotas, la bajada que tuvo del ministerio de su jurisdicción es que había que dar menos horas cátedra y que había que sacar contenido, y que cuando se juntaron en el equipo docente a sacar contenido y a ver qué iban a priorizar, había montones de cosas que sacaban que decían, no entiendo ni para qué está esto en el programa. Menos mal que lo sacamos, ¿para qué íbamos a jorobar a los chicos con este tema que no les iba a servir para nada? Los programas atrasan mucho también, están llenos de cosas que no las podés hacer interesantes ni que lo intentes. Entonces creo que realmente hay que abrir mucho más el juego a la autonomía, que es otra cosa piola que pasó en muchos casos con las clases remotas. Las clases remotas le tiraron mucho más la pelota a los chicos y algunos chicos respondieron muy bien y están trabajando con mucha más autonomía que antes, más capacidad de manejo de sus tiempos, cuando miran la clase, cuando hacen la tarea. Eso hecho a las apuradas es peligroso. Hay chicos que no lograron hacer ese salto bien y esta es otra fuente de disparidad, pero bien llevado, darle más autonomía a los chicos, yo creo que a largo plazo es una apuesta espectacular. Nos quedan 5 minutos. Joaquín pregunta si me llamaron del Ministerio de Educación. No sé si debería llamarme, me parece que no. Yo encantado de conversar con todos. Cuento como comentario al margen. Por ejemplo, yo fui a presentar el libro a Misiones a fines del año pasado. Era una de las ciudades a las que iba a ir y parte de mi visita a la provincia me recibió el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedov, que me pareció un tipo espectacular. Tuvimos una charla buenísima, quedamos en contacto a partir de ahí. Hace unas semanas me entrevistó para un podcast que tiene, ya me encantó que un ministro de Educación tenga un podcast. Después apoyó la convocatoria de esta charla, convocando a docentes y directivos escolares de la provincia para que se sumaran. Digo, yo tengo diálogo con todo el mundo, a la vez no tengo la capacitación para ser ministro de Educación, ojalá pueda aportarles algunas ideas a ustedes como docentes, a autoridades escolares, que mi pensamiento les sirva para algo, pero no me arrogo un conocimiento que no tengo y hablo desde la humildad del que sabe que no sabe. Y que puedo meter la pata y que si la mitad de lo que les dije les pareció una pavada, está todo bien, y me pueden decir, no, Santiago, sos un gil, está todo bien. Yo espero que mis ideas les sirvan, pero a la vez no soy docente, doy clases de vez en cuando, pero no tengo las horas de aula que probablemente tienen muchos de los que me están escuchando. Acá alguien pregunta, ¿dónde puede estudiar y saber más sobre el tema para prepararse? Honestamente no sé, Paula. De nuevo, yo soy medio autodidacta en estas cosas y soy... Digo, me parece que el capítulo de mi libro, este que te digo que se puede bajar gratis, te puede resultar interesante como disparador. Pero seguro hay un montón de lecturas más interesantes que la mía y yo, perdón, no las conozco. Acá alguien pregunta sobre plataformas como Khan Academy o similares, si tienen también su trampa como la tiene Google o Facebook. Bueno, Khan Academy es una ONG. Khan Academy es sin fines de lucro, con lo cual eso ya cambia, ¿no? O sea, la manipulación no es una manipulación por maldad, la manipulación es una manipulación por guita. La manipulación es una manipulación para hacerte funcionar un modelo de negocio.
De manera que, o sea, yo usé un poco Khan Academy, pero no mucho. No creo que tenga el tipo de problema. De hecho, nunca escuché ninguna madre o padre que me diga, che, estoy preocupado, mi hijo está adicto a Khan Academy. Y sí lo escuché con Fortnite, y sí lo escuché con TikTok, y sí lo escuché con Instagram, y sí lo escuché con Netflix. Y, digo, si encontrás algún chico adicto a Khan Academy, por favor avísame. Y me va a dar, creo que hasta me va a dar una alegría saber que se puede, pero no, creo que adictos al conocimiento por ahora no encontramos ninguno. Alguien pregunta cómo aprender cuestiones informáticas los docentes. Estudiando, de la misma manera, digo, así como enseñamos, aprendemos. Ya que estamos, en todos los libros yo regalo un capítulo. En mi último libro, Guía para sobrevivir al presente, decidí regalar el capítulo 5, que tiene que ver con el aprendizaje de los adultos. En el primer libro, el que les había dicho antes, que les voy a mandar mañana el link, es sobre la educación de los chicos y en la escuela. Este es la educación fuera de la escuela, es cómo los adultos podemos aprender aprovechando todas las cosas espectaculares que hay disponibles en Internet el día de hoy. Si les parece interesante, les mando los dos links mañana y se pueden bajar los dos capítulos de los dos libros para poder leerlos. Creo que este segundo capítulo le va a ser muy útil a los que estén pensando cómo aprender nosotros, cómo ir acompañando el fenomenal ritmo de cambio tecnológico que nos impone el mundo de hoy. Me queda un minuto, así que voy a contestar la última pregunta. Estoy de acuerdo a la tolerancia al error. ¿Cómo manejas el premio al que sabe la fecha contra el que no la sabe? Es muy buena la pregunta. Yo no preguntaría la fecha. O sea, de verdad, yo creo que la pregunta fáctica, que no hay manera deductiva de contestar la fecha. La única manera es habérsela aprendido de memoria y posta no creo que sume nada. O sea, cuando yo por primera vez en una charla empecé a usar el ejemplo de que la batalla de Caseros, 3 de febrero de 1852, lo hice a los 47 años, me tuve que ir a fijar la fecha, no me la acordaba. Nadie se acuerda de la fecha de la batalla de Caseros, salvo Dani Balmaceda y Felipe Piña, digamos, los fanáticos de este tema. Y la mayoría de los chicos que pasan por la escuela no van a ser fanáticos de la batalla de Caseros o de la historia argentina del siglo XIX. Con lo cual, yo no preguntaría la fecha. Creo que el desafío es encontrar otro tipo de preguntas que impliquen articulación de conceptos y no repetición de dato fáctico. Y evaluar el proceso más que el resultado. O sea, cuando la pregunta está bien formulada, la respuesta puede ser errónea, pero si la lógica, si la manera de trabajar está buena, no está mal el recorrido. Entonces, de alguna manera, lo que no está bueno son preguntas que admiten una única respuesta correcta. En casi nada la vida funciona de ese modo. Casi todo tiene matices de gris y cosas que están, sí, bueno, podría ser, pero... entonces, yo evitaría las preguntas sobre dato fáctico porque me parece que la única manera de contestar es de memoria y todos sabemos, pongamos la mano en el corazón, todos sabemos que los chicos se olvidan absolutamente todo 5 minutos después que termina el examen. Entonces, es una farsa. ¿Para qué prolongarla? Y ahora sí, última pregunta. Dice, genial Santiago, está súper acertado, te banco a morir, soy docente y mamá de 3 adolescentes. Bueno, no había ninguna pregunta, pero gracias. Yo también, yo no soy docente, pero soy papá de 3 adolescentes. Sé de lo que se trata, te agradezco mucho. Acá alguien dice, los cambios también fueron posibles porque hubo un parate en todas las actividades. ¿Será? José Luis dice, la verdad que no sé, José Luis, para los docentes no hubo un parate de nada, de hecho no solo no hubo un parate, sino que tenían a sus propios chicos en la casa, la administración doméstica se complejizó muchísimo por las precauciones de higiene constante de las cosas que entran y que salen, y de, no sé, se rompe algo y dudás si llamar al plomero porque no querés que entre alguien a tu casa que pueda tener COVID. Y, digo, la verdad que no sé si se simplificó mucho la vida. Pero bueno, si se simplificó y esa es la clave para vivir mejor, pensemos cómo simplificamos también, ¿no? O sea, yo creo que no era el tema de hoy, pero para mí otro de los aprendizajes de la pandemia es que bajar un poco 2 cambios está muy bueno y que podemos vivir una vida mejor si corremos un poco menos, si dejamos de ir a ciertos lugares que no hacía falta ir, si dejamos, y ahí entra el tema del teletrabajo y montones de cosas que podemos hacer por Zoom, así como la clase parte se puede hacer remota, hay un montón de otras cosas de la vida que también en parte se pueden hacer remotas y vivir corriendo un poco menos. Bueno, es la hora máxima. Les agradezco muchísimo a todos los que se han sumado. Mañana van a recibir un mail mío con el link con el video de esta charla y con el acceso a los materiales que quieran descargar. Ahí les voy a poner también el link por si se quieren anotar para la charla de septiembre sobre chicos y pantallas. Y bueno, les agradezco enormemente que hayan compartido este rato conmigo. Para mí es un honor y un privilegio. Muchísimas gracias.